Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta ocasión estamos en uno de mis sitios favoritos de la capital de mi país. Aquí en la Ciudad de México tenemos el bosque de Chapultepec, relleno de actividades culturales, naturales y de ocio y esparcimiento para toda la familia, que la verdad a mí siempre me ha gustado bastante. Cuando me tocó vivir en esta ciudad, era uno de esos sitios, lugares tranquilos, dentro de los muy contados que tenemos aquí en Ciudad de México. Y en esta ocasión voy a compartirles un poco de lo más bonito que tenemos por acá, porque Chapultepec es hermoso y bello. Vamos a ver cómo nos va. Comenzando mi día con un muy rico omelette relleno de huitlacoche a orillas del lago menor de Chapultepec, en un pintoresco restaurante localizado en la segunda sección de este bosque, es que comenzamos a recorrer un poco de las más de 800 hectáreas que conforman a este parque urbano, que es el mayor en su tipo dentro del hemisferio occidental. Y es que, por su extensión, este es prácticamente más de 2 veces y media más grande que Central Park en Nueva York. Está dividido en 4 secciones y alberga algunos de los sitios turísticos más importantes de la capital de mi país. Cuenta con 3 lagos artificiales, así como de numerosos espacios deportivos, estatuas, monumentos y fuentes. Entre algunos de sus habitantes más comunes encontraremos a las muchas especies de aves que hacen sus nidos sobre los árboles y a orillas de los lagos de Chapultepec, así como a una muy buena cantidad de ardillas e incluso algunos habitantes un poco menos comunes, como los cacomisquis, especies animales que suelen ser alimentadas por los visitantes, por lo que se muestran bastante sociales y a veces un poco cleptómanos. Entre las especies vegetales, los ahuehuetes son la especie más famosa de Chapultepec. Algunos ejemplares como el sargento, apodado así por los cadetes del colegio militar, o el viejo del agua, que se alzan como monumentos vegetales que muestran la robustez de estos árboles, midiendo alrededor de unos 15 metros de alto, con edades de alrededor de hasta 500 años. Además de ahuehuetes en Chapultepec, hay otras 42 especies vegetales, como cedros, secuoyas, álamos, palmeras, entre muchos otros. Por todo esto, Chapultepec constituye uno de los lugares más visitados tanto por los capitalinos como por los turistas que llegan a esta ciudad. Y cabe mencionar que, debido a la continua ocupación humana que ha habitado esta región, el bosque fue declarado como zona arqueológica y contiene numerosos vestigios históricos, pues se han hallado cerca de 4.000 objetos arqueológicos y está incluido desde 2001 en la lista indicativa de los bienes candidatos a ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad dentro de México. Para la mexicanidad, Chapultepec se muestra como uno de esos lugares insignia dentro de la capital del país, que nos permite entender el desarrollo del México moderno, pues tiene el que quizás es el monumento y museo más famoso de la capital del país, el Castillo de Chapultepec. Fue un espacio relevante para el acontecer político, cultural e histórico de México durante muchas décadas. Localizado dentro de la primera sección del bosque de Chapultepec y ocupando casi 12 hectáreas, situadas a una elevación de poco más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, esta edificación de estilo arquitectónico principalmente barroco y neoclásico se destaca dentro del paisaje urbano de las cercanías de los primeros círculos de la Ciudad de México. Hoy en día, dentro del castillo se encuentra el Museo Nacional de Historia, y es que, precisamente, la historia que transcurrió dentro de sus muros y la cantidad de personajes que vivieron en este castillo refleja bastante bien algunas de las épocas más singulares de la historia nacional, pues fungió como colegio militar, donde tuvo un significativo rol durante la batalla de Chapultepec,
como parte de la intervención estadounidense de México en 1847 y que dio justamente lugar a la figura de los niños héroes, cadetes que, de acuerdo al mito histórico nacional, se enfrentaron al ejército de los Estados Unidos cuando éste ocupó la Ciudad de México. Fue también sede imperial cuando el austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota habitaron el edificio tras haber sido cautivados por las hermosas vistas del Valle de México que se apreciaban justamente desde este lugar, cuyos carruajes y joyas todavía hoy en día se encuentran en exposición. Fue también residencia presidencial de figuras como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, entre muchos otros, por lo que en su interior podremos ver exposiciones ambientadas en los periodos donde vivieron estas figuras. En el interior de este museo podremos ver también exposiciones ambientadas en algunas de las fases más singulares de la historia nacional, como el Imperio Mexicano, el porfirismo, la intervención estadounidense, así como también jardines, fuentes, recintos culturales, exposiciones artísticas y, por supuesto, varios espacios dedicados a uno de los estilos artísticos más representativos de los movimientos culturales en América Latina, el muralismo, corriente de la cual se encuentran varias obras muy notables en algunos de los cuartos de las exhibiciones del museo, contando con obras de Siqueiros, Clemente Orozco, el Dr. Atl, entre muchos otros. El acceso al castillo de Chapultepec cuenta con un costo regular de 80 pesos, lo que serían unos $4, mientras que durante los días domingo el acceso suele ser gratuito para absolutamente todos los nacionales y aquellos extranjeros con residencia en México. Sin embargo, a causa de la pandemia de COVID, actualmente el castillo de Chapultepec se encuentra cerrado en los días, justamente, domingo y lunes. Oh, y como sugerencia, si planeas tu visita, y especialmente durante los fines de semana, procura llegar temprano, pues todavía antes del mediodía no habrá mucho problema para ingresar. Pero más tarde es muy probable que encuentres filas muy extensas para comprar tu boleto de entrada. Otro de los sitios icónicos que los visitantes del bosque solemos frecuentar es el Zoológico de Chapultepec. Y es que, siendo considerado el zoológico nacional, cuenta con más de 1,200 ejemplares de 222 especies diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Cuenta con algunos animales autóctonos del centro de México, así como de algunas especies exóticas procedentes de todos los rincones del mundo, como pandas gigantes, gorilas, pingüinos, tigres, etc. Y siendo de entrada completamente gratuita para todo el mundo, este es uno de los sitios más adecuados para disfrutar en familia dentro de esta zona de la CDMX. Y aunque actualmente hay algunas secciones del zoológico que se encuentran restringidas a causa de la pandemia, lo cierto es que el zoológico es un sitio que desde muy pequeño a mí me ha fascinado visitar, por lo que no quería dejarlo fuera de este video. Tras recorrer la primera y segunda sección del bosque, partimos a buscar algo para comer antes de visitar nuestro siguiente destino. Y gracias a la gigantesca oferta de comida internacional que podemos encontrar en las cercanías del Paseo de la Reforma, es que hasta la comida hawaiana se hizo presente en esta visita.
Después de un muy cansado recorrido desde la segunda sección de Chapultepec hacia la primera, avanzar por todo el castillo de Chapultepec y estar caminando por los alrededores del lago y un poco de lo que tenemos en la primera sección, hemos llegado a uno de los museos más importantes en México, el Museo Nacional de Antropología, un museo al que yo le tenía muchísimas ganas de visitar. Y pues ahorita estamos descansando un poquito antes de entrar a las exposiciones porque el museo es enorme. Entonces yo estoy entrando alrededor de las 2 de la tarde, vamos a ver a qué hora salimos, porque sí, afortunadamente el museo es extenso y muy importante. Al entrar al patio central del museo, lo primero que destaca de la arquitectura de este recinto es el paraguas, una fuente invertida de 12 metros de altura que sirve para recibir a los visitantes antes del acceso a las múltiples salas de exposiciones arqueológicas ubicadas en la planta baja y etnográficas localizadas en el primer piso. Pasando el paraguas, será decisión nuestra cómo recorrer la vastedad de este museo. Las salas están divididas tomando en cuenta las diferentes regiones geográficas del país y agrupando de manera bastante entendible a las múltiples culturas que conviven en las mismas, así como también una sala introductoria a la labor antropológica. Algunas de las salas se encuentran dedicadas a grupos culturales como Teotihuacán, los toltecas, los mexicas, más popularmente conocidos como aztecas, las culturas del Golfo de México, el Gran Nayar, los mayas, etc. Una anécdota muy singular, a la vez que desafortunada de este museo, resulta en la que aconteció durante la Nochebuena de 1985, en la que un par de sujetos saltaron la barda del museo y luego de cruzar el jardín accedieron al sótano. Se introdujeron por los ductos de ventilación hasta llegar a las salas de exhibición. Y una vez dentro, tardaron alrededor de 3 horas durante la madrugada de la Navidad para llevarse más de 100 piezas de las salas Maya, Oaxaca y Mexica. Debido al cambio de turno y a que los vigilantes se encontraban concentrados en un solo lugar del recinto para celebrar la Navidad, es que hasta la mañana siguiente fue cuando se descubrió el crimen. Temiendo que las piezas salieran del país y llegaran al mercado negro, se emitieron boletines internacionales para la notificación del robo y detallar las características de las piezas. El escándalo internacional detuvo los planes de los ladrones, quienes guardaron las piezas, y pasaron casi 4 años para descubrir que no habían sido ladrones expertos, sino 2 jóvenes de clase media, y que el botín jamás salió de su domicilio, ubicado en el Estado de México. Eventualmente fueron localizados y su botín pudo volver al museo. Y es que algunos de los objetos incluidos en la colección de este recinto son piezas de inestimable valor. La gran mayoría son piezas pequeñas, recolectadas en los muchos sitios arqueológicos que pueden encontrarse en todo el país. Aunque, por supuesto, existen también los rockstars de la colección, es decir, aquellas piezas que sobresalen por su importancia y monumentalidad, como la Piedra del Sol, que también se le conoce como el muy famoso calendario azteca, la Coatlicue, la Piedra de Tizoc, entre algunos otros. La verdad, el reloj nos ha fallado un poco. Hemos estado aquí poco más de 2 horas y no hemos podido ver todo. Pero como el clima amenaza y Tlaloc se muestra vengativo el día de hoy, probablemente es momento de huir. Acabamos de ver uno de los monumentos más importantes aquí expuestos dentro de la colección del Museo de Antropología Nacional. Y pues miren, venir aquí siempre es un gran plus, siempre es un gran acierto, entonces súper recomendado. Aquí en las inmediaciones de Chapultepec, uno de los grandes sitios y centros de cultura aquí en México. Entonces, vengan, vamos. Y así nos despedimos de mi parte favorita dentro de la Ciudad de México. Un sitio que literalmente funciona como un oasis de naturaleza, relajación y cultura dentro del mar de concreto que resulta la capital de mi país.
Aunque no puedo mostrarte otros lugares asombrosos de Chapultepec, solo puedo sugerirte que visites este gran pulmón verde dentro de la ciudad más grande de América del Norte. Siempre vale la pena. Pero en lo que podemos volver a visitar alguno de los bellos lugares de la capital de México, me despido. No sin antes invitarte a que, por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por México y el mundo, te suscribas al canal y no te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejar tus comentarios. Gracias por vernos.